Dios no es un ser severo que busca castigar, sino un Padre lleno de misericordia que desea atraer al ser humano hacia él mediante el amor. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero la autora enfatiza que la naturaleza es uno de los primeros libros donde ese amor puede ser leído. El sol que alumbra tanto a justos como a injustos, la lluvia que cae sin hacer distinción, el orden perfecto de la creación y la belleza del mundo natural revelan a un Dios que cuida, sostiene y provee. Nada de esto es producto del azar. Todo es evidencia de una voluntad amorosa que sostiene la vida. Sin embargo, Elena de White deja claro que la naturaleza, aunque poderosa, no es suficiente por sí sola para revelar plenamente el carácter de Dios. El pecado ha oscurecido la percepción humana, y muchos interpretan erróneamente el sufrimiento, las pruebas y la muerte como señales de un Dios duro o indiferente. Por eso, Dios decidió revelarse de la forma más clara y comprensible posible, a través de Jesucristo. Cristo es presentado como la revelación perfecta del amor del Padre. En su vida, palabras y sacrificio, Dios se acerca al ser humano de manera directa. Jesús no vino para cambiar la actitud del Padre hacia la humanidad, vino para revelarla. El sacrificio de Cristo no es la causa del amor de Dios, sino su máxima expresión. El Padre ya amaba al mundo antes de que Cristo muriera en la cruz. La autora enfatiza con fuerza que la cruz es la prueba suprema del amor divino. Allí se revela tanto la gravedad del pecado como la profundidad de la misericordia. El pecado separó al hombre de Dios, pero el amor divino no permitió que esa separación fuera definitiva. En lugar de abandonar a la humanidad, Dios asumió el costo del rescate. Cristo cargó con la culpa humana para que el pecador pudiera ser restaurado. Un punto clave del capítulo es la corrección de la imagen distorsionada de Dios que muchos poseen. Algunos lo ven como un juez severo, distante, listo para castigar. Elena de White afirma que esta idea es una de las mayores barreras para que las personas se acerquen a Dios. Satanás ha trabajado constantemente para presentar a Dios como alguien a quien temer, no amar. Cristo vino precisamente para destruir esa mentira. Jesús, con su trato compasivo hacia los pecadores, los enfermos, los rechazados y los quebrantados, mostró el verdadero corazón de Dios. Nunca rechazó a quien se acercó con sinceridad, nunca humilló al arrepentido, nunca negó perdón al que lo buscó con fe. Cada acto de Cristo fue una demostración tangible del amor del Padre. El capítulo también destaca que el amor de Dios no depende del mérito humano. Dios no ama al ser humano porque sea bueno, lo ama porque es su creación. Incluso en su condición caída, el hombre sigue siendo objeto del cuidado divino. Este amor precede al arrepentimiento, precede a la obediencia y precede a la fe. Es ese amor el que impulsa al pecador a buscar a Dios. Elena de White explica que comprender el amor de Dios produce un efecto transformador. Cuando el ser humano entiende que es amado, su corazón se ablanda. El arrepentimiento no nace del miedo al castigo, sino de la contemplación del amor sacrificado. La cruz no solo perdona el pecado, rompe el poder del pecado sobre el corazón. Otro aspecto importante es que el amor de Dios no anula la justicia. Dios no ignora el pecado ni lo minimiza. En la cruz se ve que el pecado es tan grave que requirió la vida del Hijo de Dios, pero también se ve que el amor es tan grande que Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio. Justicia y misericordia se encuentran en Cristo. El capítulo concluye con un llamado implícito: contemplar el amor de Dios. Elena de White enseña que al meditar en la vida y muerte de Cristo, el alma es atraída hacia Dios de forma natural. No se trata de forzar la fe, sino de permitir que el amor divino despierte confianza, gratitud y entrega. El amor de Dios no busca esclavos, sino hijos. No busca obediencia forzada, sino una relación basada en confianza. Este amor invita, espera y respeta la libertad humana. Cada persona decide si acepta o rechaza esa invitación. En resumen, el primer capítulo establece la base de toda la experiencia cristiana. Dios es amor, y todo el plan de salvación nace de ese amor. Conocer a Dios correctamente es el primer paso para caminar hacia Cristo. Sin esta comprensión, la religión se convierte en temor.
Con ella, la fe se transforma en una relación viva y gozosa. El mayor problema del hombre no es externo, sino interno. No es la pobreza, la enfermedad o la ignorancia, sino el pecado que lo separa de Dios. La autora explica que el pecado no es simplemente una serie de malas acciones, sino una ruptura de la relación entre el ser humano y su Creador. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solo quebrantaron una ley, sino que perdieron la comunión directa con Dios. Desde entonces, la naturaleza humana quedó inclinada al egoísmo, a la desconfianza y a la autosuficiencia. El hombre ya no busca naturalmente a Dios, se esconde de él. Esta separación ha tenido consecuencias profundas. Elena de White describe cómo el pecado ha debilitado las facultades morales y espirituales del ser humano. La voluntad quedó debilitada, el entendimiento oscurecido y los afectos desordenados. Aunque el hombre conserva la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, no tiene poder en sí mismo para vencer el pecado. Aquí se revela la urgente necesidad de un Salvador. Uno de los puntos más importantes del capítulo es la afirmación de que ningún esfuerzo humano puede restaurar al hombre. La educación, la cultura, la filosofía y aún la religión externa no pueden cambiar el corazón. El pecado no se elimina con buenas intenciones ni con disciplina externa. El problema es más profundo. El corazón necesita ser transformado, y solo Dios puede hacer esa obra. La autora advierte contra la falsa seguridad que muchos sienten al confiar en su propia bondad. Algunas personas comparan su vida con la de otros y concluyen que no están tan mal. Pero este tipo de comparación no es válida delante de Dios. El estándar divino no es otro ser humano, sino la ley perfecta de Dios, que revela el verdadero estado del corazón. Elena de White también señala que incluso las mejores obras del ser humano están contaminadas por el egoísmo. Cuando se realizan sin una relación viva con Dios, las acciones externas pueden parecer correctas, pero si el corazón no ha sido renovado, no tienen valor redentor. Esto no significa que las buenas obras sean inútiles, sino que no pueden ser el medio de salvación. El capítulo presenta a Cristo como la única respuesta a esta condición desesperada. Jesús no vino solo para perdonar pecados, sino para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Él vino a hacer lo que el ser humano no podía hacer por sí mismo. En su vida perfecta, Cristo mostró cómo vive una humanidad completamente dependiente del Padre. En su muerte, llevó la culpa del pecador. En su resurrección, abrió el camino para una nueva vida. Un énfasis poderoso del capítulo es que el pecado no solo trae culpa, sino también esclavitud. Muchas personas desean hacer el bien, pero se encuentran atrapadas en hábitos, pasiones y tendencias que no pueden dominar. Esta lucha interna es evidencia de la necesidad de un poder superior. Cristo no solo perdona, libera, su gracia rompe las cadenas que el pecado ha forjado. Elena de White explica que esta liberación no se logra mediante fuerza de voluntad, sino mediante una entrega total a Cristo. El hombre no puede reformarse a sí mismo, debe nacer de nuevo. Esta transformación es obra del Espíritu Santo, quien implanta nuevos principios en el corazón. Donde antes reinaba el egoísmo, comienza a reinar el amor. El capítulo también destaca que Dios no obliga a nadie a aceptar esta salvación. Aunque la necesidad es urgente, el amor divino respeta la libertad humana. Cristo invita, llama y espera, pero no fuerza la voluntad. Cada persona debe reconocer su necesidad y decidir acudir a Él. La salvación comienza cuando el hombre admite que no puede salvarse a sí mismo. Otro aspecto importante es la advertencia contra una religión superficial. Elena de White señala que muchos se conforman con una forma externa de piedad, sin experimentar una transformación real. Asisten a servicios religiosos, repiten oraciones y observan ciertas normas, pero su corazón sigue lejos de Dios. Esta religión externa no satisface la necesidad más profunda del alma. La autora enfatiza que solo Cristo puede llenar el vacío del corazón humano. El éxito, el placer, el poder y las posesiones pueden distraer por un tiempo, pero no pueden traer paz verdadera. El alma fue creada para Dios, y mientras no regrese a Él, permanecerá inquieta.
Esta inquietud es una evidencia de la necesidad espiritual que todos poseen. El capítulo culmina con un llamado implícito a mirar a Cristo como el único remedio. No importa cuán profunda sea la caída, ni cuán larga haya sido la rebelión, la gracia de Dios es suficiente. Cristo no rechaza al pecador que viene a Él con sinceridad. La condición no es la perfección, sino la necesidad reconocida. En resumen, el segundo capítulo revela una verdad esencial: el hombre está perdido sin Cristo. Su mayor necesidad no es mejorar externamente, sino ser regenerado internamente. El pecado ha separado al hombre de Dios, pero Cristo ha tendido un puente. Reconocer esta necesidad no es humillante, sino liberador, porque abre el camino hacia la gracia, el perdón y una vida nueva. El arrepentimiento, después de mostrar el amor de Dios y la urgente necesidad del hombre, ahora explica cómo comienza el camino de regreso a Dios. El arrepentimiento no es presentado como un acto superficial de tristeza, sino como una experiencia profunda del corazón, producida por el Espíritu Santo. La autora aclara desde el inicio que el verdadero arrepentimiento no consiste únicamente en sentir remordimiento por las consecuencias del pecado. Muchas personas lamentan haber pecado porque sufren los resultados, pérdida, dolor o vergüenza, pero no porque hayan ofendido a Dios. Ese tipo de tristeza, aunque común, no transforma el corazón. El arrepentimiento genuino va más allá del miedo al castigo. Nace del reconocimiento del amor de Dios y del daño que el pecado causa en la relación con Él. Elena de White enfatiza que el arrepentimiento es un don de Dios, no una obra humana. El ser humano, por sí mismo, no puede producir una tristeza verdadera por el pecado. Es el Espíritu Santo quien despierta la conciencia, ilumina la mente y revela la gravedad del pecado a la luz de la cruz. Cuando el pecador contempla el sacrificio de Cristo, su corazón es tocado y comienza a aborrecer el pecado que causó tanto sufrimiento. Un punto central del capítulo es que no debemos esperar a sentirnos dignos para venir a Cristo. Muchos piensan erróneamente que primero deben arrepentirse plenamente y luego acercarse a Dios. La autora corrige esta idea y enseña que es al venir a Cristo como el corazón es quebrantado. Nadie puede purificarse a sí mismo. Es la presencia de Cristo la que produce el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento incluye un cambio profundo de actitud hacia el pecado. No se trata solo de confesarlo, sino de apartarse de él. Elena de White explica que confesar sin abandonar el pecado no es arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento lleva a un cambio de dirección, a un deseo sincero de vivir en armonía con la voluntad de Dios. La autora también distingue entre la confesión general y la confesión específica. Enseña que los pecados conocidos deben ser confesados claramente delante de Dios, y cuando corresponde, delante de las personas afectadas. Esta confesión sincera trae alivio al alma, porque elimina la carga de la culpa y restablece la comunión con Dios. Otro aspecto importante del capítulo es la advertencia contra el autoengaño espiritual. Algunas personas minimizan el pecado, lo justifican o lo excusan, impidiendo así una experiencia real de arrepentimiento. Elena de White afirma que mientras el pecado sea defendido, no puede ser vencido. La victoria comienza cuando el pecador reconoce honestamente su condición y deja de justificarse. El capítulo presenta ejemplos bíblicos para ilustrar la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso. Se muestra que Judas sintió remordimiento, pero no un arrepentimiento que lo llevara a Cristo. En contraste, David, después de su pecado, se humilló profundamente delante de Dios y experimentó restauración. La diferencia no estuvo en la gravedad del pecado, sino en la actitud del corazón. Elena de White enfatiza que el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de humildad. El pecador arrepentido no se excusa ni culpa a otros, reconoce su responsabilidad y se entrega completamente a la misericordia divina. Esta humildad abre el camino para que la gracia de Dios actúe plenamente. La autora también destaca que el arrepentimiento no es un evento único, sino una experiencia continua en la vida cristiana. A medida que el creyente crece en la luz de Dios, se vuelve más consciente de sus defectos y depende más profundamente de la gracia de Cristo. Este proceso no debe llevar al desaliento,
sino a una mayor confianza en el amor divino. Un mensaje poderoso del capítulo es que Dios no rechaza al pecador arrepentido. No importa cuán lejos haya caído ni cuántas veces haya fallado, si hay un arrepentimiento sincero, hay perdón. Elena de White afirma que el corazón de Dios se inclina con ternura hacia el alma contrita. El cielo se regocija cuando un pecador se vuelve a Dios. El capítulo también resalta que el arrepentimiento verdadero produce frutos visibles. Una vida transformada, un espíritu perdonador, un deseo de obedecer a Dios y un amor creciente por los demás son evidencias de una experiencia genuina. No se trata de perfección inmediata, sino de una nueva dirección de vida. Finalmente, Elena de White presenta el arrepentimiento como una puerta abierta hacia la esperanza. Lejos de ser una experiencia deprimente, es el comienzo de la libertad espiritual. Al abandonar el pecado, el alma encuentra descanso. Al confesar, encuentra paz. Al entregarse a Cristo, encuentra poder para una vida nueva. En resumen, el tercer capítulo enseña que el arrepentimiento verdadero no nace del miedo, sino del amor. No es obra humana, sino divina, y no termina en tristeza, sino en restauración. Es el primer paso consciente del pecador hacia Cristo y el inicio de una relación transformadora con Dios. La confesión, después de presentar el arrepentimiento como una obra del Espíritu Santo en el corazón, ahora explica cómo ese arrepentimiento se expresa de manera concreta delante de Dios y, cuando es necesario, delante de los hombres. La confesión no es presentada como un acto humillante impuesto por Dios, sino como un medio de liberación y sanidad para el alma. Desde el inicio, la autora deja claro que la confesión verdadera es siempre específica y sincera. No se trata de una admisión general de pecado, sino del reconocimiento honesto de faltas concretas. Dios no puede aceptar una confesión superficial que oculta o minimiza el pecado. El corazón debe abrirse completamente delante de Él, sin reservas ni excusas. Elena de White explica que la confesión tiene como propósito principal restaurar la relación con Dios, no informarle de algo que Él ya desconoce. Dios conoce cada pensamiento y cada acción, pero espera que el pecador reconozca su condición con humildad. Este reconocimiento rompe el poder del pecado sobre la conciencia y permite que la gracia divina actúe libremente. Un punto central del capítulo es la distinción entre confesión a Dios y confesión a los hombres. La autora enseña que los pecados deben confesarse a Dios, porque solo Él puede perdonar. Sin embargo, cuando el pecado ha afectado a otras personas, también debe haber confesión y restitución hacia ellas. Esto no es para obtener perdón humano, sino para restaurar la justicia y la armonía que el pecado ha quebrantado. Elena de White advierte contra dos extremos peligrosos: por un lado, la confesión pública innecesaria que puede causar daño y escándalo, y por otro, la negación de toda responsabilidad que impide la sanidad espiritual. La confesión debe ser tan amplia como lo sea el daño causado, ni más ni menos. La sabiduría y la guía del Espíritu Santo son esenciales en este proceso. La autora también enfatiza que la confesión precede al perdón, pero no lo compra. El perdón es un regalo de la gracia de Dios, basado en los méritos de Cristo. La confesión no es un acto meritorio, sino una condición necesaria para recibir ese perdón. Mientras el pecado sea ocultado, la conciencia permanece cargada y la comunión con Dios se interrumpe. Otro aspecto importante del capítulo es la relación entre confesión y humildad. Confesar implica renunciar al orgullo, al deseo de justificarse y a la necesidad de aparentar justicia propia. Elena de White señala que muchos fracasan en este punto porque temen perder su reputación o ser juzgados por otros. Sin embargo, el verdadero valor espiritual se encuentra en la honestidad delante de Dios. La confesión sincera trae paz al alma. La autora describe cómo el peso de la culpa se levanta cuando el pecado es reconocido y abandonado. Esta paz no proviene de la negación del pecado, sino de su eliminación a través del perdón divino. El alma experimenta alivio, libertad y una renovada cercanía con Dios. Elena de White también destaca que la confesión verdadera siempre va acompañada de abandono del pecado. Confesar sin intención de cambiar es una forma de engaño espiritual.
Dios no puede perdonar un pecado que el pecador se niega a soltar. La confesión genuina implica una decisión firme de apartarse del mal y caminar en obediencia. El capítulo subraya que Cristo es nuestro único mediador. No se necesita intermediario humano para obtener el perdón. Jesús es quien presenta la confesión del pecador delante del Padre y ofrece su justicia en lugar de la culpa humana. Este énfasis protege al creyente de depender de sistemas humanos, en lugar de una relación directa con Dios. La autora también advierte que Satanás busca impedir la confesión verdadera mediante la vergüenza y el miedo. Hace creer al pecador que su caso no tiene esperanza o que será rechazado. Elena de White afirma con firmeza que estas ideas son mentiras. Dios recibe con amor al corazón contrito y jamás rechaza al que viene a él con sinceridad. Otro punto importante es que la confesión fortalece el carácter cristiano. Al practicar la honestidad y la humildad, el creyente desarrolla sensibilidad espiritual y aprende a depender más de la gracia de Dios. Esta experiencia no debilita la fe, sino que la hace más sólida. El capítulo concluye mostrando que la confesión es un acto de fe. Al confesar, el pecador cree que Dios cumplirá su promesa de perdonar y limpiar. Esta fe se basa no en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Cuando el creyente acepta el perdón divino, debe confiar en que ha sido concedido, aunque sus emociones tarden en alinearse. En resumen, el cuarto capítulo enseña que la confesión verdadera es una experiencia liberadora, restauradora y transformadora. No es un ritual vacío, sino un encuentro sincero con la misericordia de Dios. A través de la confesión, el alma es limpiada, la relación con Dios es restaurada y el camino queda abierto para una vida nueva en Cristo. La entrega total del ser humano a Dios, después del arrepentimiento y la confesión. La consagración representa el punto en el que el creyente deja de resistirse y decide rendir completamente su vida al control divino. No se trata de una emoción pasajera ni de una promesa superficial, sino de una decisión profunda y consciente que involucra toda la voluntad. La autora comienza aclarando que Dios no acepta una entrega parcial. Muchas personas desean recibir las bendiciones del cristianismo, paz, perdón, esperanza, pero no están dispuestas a ceder el control de su vida. Intentan seguir a Cristo mientras conservan hábitos, deseos o planes que saben que no armonizan con su voluntad. Esta división interior produce conflicto, culpa e inestabilidad espiritual. La verdadera consagración elimina esa lucha porque coloca todo el ser bajo un solo señorío, el de Cristo. Elena de White enfatiza que la consagración no consiste en ofrecer a Dios aquello que ya es malo o inútil, sino entregarle lo mejor, la voluntad, los afectos, las aspiraciones y los talentos. Dios no pide sacrificios para empobrecer al ser humano, sino para enriquecerlo espiritualmente. Todo lo que se entrega a Dios es purificado, fortalecido y usado con un propósito más elevado. Un punto clave del capítulo es la enseñanza sobre la voluntad humana. La autora afirma que la voluntad es el poder gobernante de la naturaleza humana. Mientras la voluntad esté sometida al yo, el pecado mantendrá su dominio, pero cuando la voluntad se rinde a Cristo, el poder divino actúa en la vida del creyente. Dios no fuerza la voluntad, espera que el ser humano la entregue libremente. La consagración no significa perder la personalidad o la libertad. Por el contrario, Elena de White explica que solo al rendirse a Dios el ser humano alcanza su verdadera libertad. La autosuficiencia esclaviza, mientras que la dependencia de Dios libera. Cristo no destruye la individualidad, la restaura y la eleva. La autora también aclara que la consagración no depende de los sentimientos. Muchos creyentes piensan que deben sentir una gran emoción espiritual para saber que se han entregado verdaderamente a Dios. Elena de White corrige esta idea y enseña que la consagración es un acto de fe, no de emoción. El creyente puede no sentir nada especial en el momento de la entrega, pero sí ha decidido sinceramente pertenecer a Dios. Esa decisión es válida ante el cielo. Otro aspecto importante es que la consagración debe ser completa y diaria. No es un evento único que ocurre una vez en la vida cristiana, sino una experiencia que se renueva cada día, cada mañana,
el creyente debe reafirmar su entrega a Dios, reconociendo su dependencia constante de la gracia divina. Esta entrega diaria fortalece la comunión con Dios y mantiene el corazón alineado con su voluntad. Elena de White también advierte que muchos confunden la consagración con la reforma externa. Cambian ciertos comportamientos visibles, pero no entregan el corazón. Sin una entrega interior, las reformas externas carecen de poder espiritual y eventualmente fracasan. Dios desea el corazón antes que las acciones, porque cuando el corazón es transformado, la conducta cambia naturalmente. El capítulo presenta a Cristo como el modelo perfecto de consagración. Jesús vivió completamente sometido a la voluntad del Padre, no buscó su propia gloria ni comodidad, sino cumplir el propósito divino. En su vida vemos que la consagración no conduce a la pérdida, sino a una vida llena de propósito, poder y comunión con Dios. La autora también destaca que la consagración trae descanso al alma. Muchos viven agotados espiritualmente porque luchan por controlar su vida mientras intentan agradar a Dios. Esta tensión desaparece cuando el creyente se rinde completamente. Al confiar en Dios, el alma encuentra paz, porque ya no depende de sus propias fuerzas. Elena de White enfatiza que Dios no acepta una entrega forzada. La consagración debe ser voluntaria, motivada por el amor. Dios invita, persuade y espera, pero nunca obliga. El amor es el único fundamento sobre el cual puede construirse una relación duradera con Dios. El capítulo concluye con una promesa implícita: todo lo que se entrega a Dios será guardado por Él. Cuando el creyente pone su vida en manos divinas, puede confiar en que Dios obrará para su bien. Esta confianza fortalece la fe y prepara el camino para una vida cristiana victoriosa. En resumen, el capítulo 5 enseña que la consagración es el acto mediante el cual el creyente se coloca completamente bajo el gobierno de Cristo. No es una pérdida, sino una ganancia. No es esclavitud, sino libertad. No es debilidad, sino la puerta al poder divino. Sin consagración no hay crecimiento espiritual verdadero, pero con ella comienza una vida transformada y llena de paz, la aceptación del perdón y de la salvación por fe. Después de la consagración, muchos creyentes se enfrentan a una lucha interna. Han confesado, se han entregado a Dios, pero no sienten paz ni seguridad. Este capítulo responde a esa inquietud mostrando cómo la fe se apropia de las promesas divinas y descansa en ellas. La autora comienza aclarando que la fe no es un sentimiento, ni depende de emociones cambiantes. Muchas personas creen erróneamente que deben sentir primero la seguridad del perdón para poder creer que han sido aceptadas por Dios. Elena de White corrige esta idea con firmeza: la fe precede al sentimiento, no al revés. Dios no pide que el creyente sienta que ha sido perdonado, sino que crea en su palabra. La salvación se basa en una promesa clara de Dios, que todo el que confiesa sus pecados y se entrega a Cristo es perdonado y aceptado. Esta promesa no depende del estado emocional del creyente. Confiar en los sentimientos conduce a la inestabilidad espiritual, porque los sentimientos cambian constantemente. Confiar en la palabra de Dios, en cambio, proporciona una base firme e inmutable. Elena de White enfatiza que Dios no puede mentir. Cuando Él promete perdón, cumple su palabra. Dudar de esta promesa no es humildad, sino incredulidad. Muchos piensan que al dudar muestran modestia espiritual, pero en realidad están cuestionando la fidelidad de Dios. La verdadera humildad acepta lo que Dios ha dicho, aunque las emociones no acompañen de inmediato. Un punto central del capítulo es la enseñanza sobre la justicia de Cristo. El creyente no es aceptado por Dios debido a su propia bondad, sino por los méritos de Jesús. Cristo vivió una vida perfecta en favor del ser humano y ofrece esa justicia como un regalo. Cuando el pecador cree, la justicia de Cristo le es acreditada. Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Esta verdad es esencial para la paz del alma. Elena de White explica que mientras el creyente intente presentarse ante Dios con su propia justicia, siempre sentirá inseguridad, porque sabe que es imperfecto. Pero cuando descansa en la justicia de Cristo, encuentra seguridad, porque esa justicia es perfecta e inmutable. La autora también aclara que la fe no ignora la obediencia, sino que la produce.
La obediencia no es el medio para obtener la aceptación divina, sino el resultado natural de haber sido aceptado. Cuando el creyente entiende que ya es amado y perdonado, su corazón responde con gratitud y deseo de obedecer. Así, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una expresión de amor. El capítulo advierte contra el peligro de la autosuficiencia espiritual. Algunos confían en sus buenas obras, su conocimiento religioso o su experiencia pasada. Otros confían en haber tenido una experiencia emocional intensa. Elena de White señala que ninguna de estas cosas puede sostener la fe. La única base segura es una relación viva con Cristo, mantenida por la fe diaria. Otro aspecto importante es la enseñanza sobre la confianza continua. La fe no es un acto único que se realiza al comienzo de la vida cristiana. Es una experiencia diaria. Cada día, el creyente debe confiar en Cristo para el perdón, la fortaleza y la victoria. Así como se recibe la salvación por fe, también se vive la vida cristiana por fe. La autora también aborda el problema del desaliento. Muchos creyentes se desaniman cuando ven sus defectos y debilidades. Elena de White explica que este enfoque constante en uno mismo debilita la fe. En lugar de mirar continuamente al yo, el creyente debe mirar a Cristo. No es la fuerza del arrepentimiento ni la profundidad de la confesión lo que salva, sino el Salvador mismo. El capítulo enseña que el creyente debe aprender a aceptar el perdón. Algunos confiesan sus pecados una y otra vez, no porque hayan vuelto a pecar, sino porque no creen que Dios los haya perdonado. Esta actitud impide el crecimiento espiritual. Cuando Dios perdona, espera que el creyente crea y avance en la fe. Elena de White también explica que Satanás trabaja activamente para sembrar dudas en la mente del creyente. Le susurra que no es digno, que ha fallado demasiado, que su fe es débil. La autora afirma que estas acusaciones deben ser rechazadas. La salvación no depende de la fuerza de la fe, sino del objeto de la fe, Cristo. Otro punto importante es que la fe verdadera produce reposo espiritual. Cuando el creyente deja de luchar por ganar el favor de Dios y descansa en la obra completa de Cristo, experimenta paz. Este reposo no conduce a la negligencia, sino a una vida de obediencia gozosa y confiada. El capítulo concluye reafirmando que la fe es simplemente tomar a Dios en su palabra. No es un acto complicado ni reservado para unos pocos. Todo el que cree, aunque su fe sea pequeña, puede apropiarse de las promesas divinas. Dios honra la fe sincera y responde a ella con gracia abundante. En resumen, el capítulo 6 enseña que la aceptación delante de Dios se recibe únicamente por fe en Cristo. No depende de sentimientos, méritos ni experiencias pasadas. Cuando el creyente confía plenamente en la palabra de Dios y descansa en la justicia de Cristo, encuentra seguridad, paz y poder para una vida cristiana victoriosa. La obediencia a Dios es una fuente de gozo, no de opresión. Cuando el corazón ha sido renovado por la gracia, obedecer deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de amor. Elena de White comienza aclarando que la obediencia cristiana no es el resultado del miedo al castigo ni del deseo de ganar el favor de Dios. La obediencia auténtica surge de un corazón que ha comprendido el amor divino y ha aceptado la justicia de Cristo. Cuando el creyente sabe que ya es aceptado por Dios, su obediencia nace de la gratitud, no de la obligación. La autora enfatiza que la ley de Dios no es arbitraria ni opresiva. Al contrario, es una expresión del carácter de Dios y una guía diseñada para la felicidad del ser humano. Dios no dio sus mandamientos para limitar la libertad, sino para protegerla. La obediencia a la ley divina preserva la paz interior, fortalece las relaciones humanas y mantiene al creyente en armonía con el cielo. Un punto clave del capítulo es que Cristo es el ejemplo perfecto de obediencia. Jesús vivió una vida de total sumisión a la voluntad del Padre. No obedeció por temor ni por deber frío, sino por amor. En su vida se demuestra que la obediencia no disminuye la dignidad humana, sino que la eleva. Al mirar a Cristo, el creyente comprende que obedecer a Dios es el camino hacia una vida plena. Elena de White explica que el pecado siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. En contraste,
La obediencia a Dios puede parecer difícil al principio, pero conduce a una libertad verdadera. Cuando el corazón está gobernado por Cristo, el creyente ya no está esclavizado por hábitos destructivos, pasiones desordenadas o el egoísmo. La obediencia rompe esas cadenas y restaura el dominio propio. La autora también aclara que la obediencia cristiana no es perfección inmediata. El creyente no se vuelve impecable de un día para otro. El crecimiento espiritual es progresivo. Sin embargo, existe una diferencia clara entre caer por debilidad y vivir deliberadamente en desobediencia. El corazón consagrado desea obedecer y se levanta nuevamente cuando falla, confiando en la gracia de Cristo. Otro aspecto importante del capítulo es la relación entre obediencia y fe. Elena de White enseña que la fe genuina siempre produce obediencia, no como un requisito para ser salvo, sino como evidencia de una fe viva. Una fe que no transforma la conducta no es una fe auténtica. Cuando Cristo mora en el corazón, su vida se manifiesta en la conducta del creyente. La autora también corrige la idea de que la obediencia cristiana consiste únicamente en cumplir normas externas. La obediencia verdadera comienza en el corazón. Incluye los pensamientos, las motivaciones, las palabras y las actitudes. Dios no se conforma con una apariencia de justicia. Desea una transformación interior que se refleje exteriormente. El capítulo enfatiza que la obediencia trae paz y gozo duraderos. Muchos buscan felicidad en el placer, el éxito o la aprobación humana, pero estos gozos son temporales e inestables. La obediencia a Dios, en cambio, produce una alegría profunda que no depende de las circunstancias. Esta alegría nace de la comunión con Dios y de la conciencia limpia delante de Él. Elena de White también destaca que la obediencia cristiana es posible solo mediante el poder de Cristo. El ser humano no puede obedecer la ley de Dios en sus propias fuerzas. Intentar hacerlo conduce al fracaso y al desaliento. Pero cuando el creyente depende diariamente de Cristo, recibe fuerza para vivir conforme a la voluntad divina. La obediencia no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la vida de Cristo obrando en el creyente. La autora advierte contra el legalismo, que convierte la obediencia en un sistema frío y sin amor. El legalismo se enfoca en reglas externas y pierde de vista la relación con Cristo. En contraste, la obediencia nacida del amor es flexible, viva y llena de gracia. No busca compararse con otros, sino agradar a Dios. El capítulo también subraya que la obediencia cristiana es un testimonio poderoso para el mundo. Una vida transformada habla con más fuerza que 1000 palabras. Cuando otros ven el gozo, la paz y la coherencia en la vida del creyente, son atraídos al Evangelio. Así, la obediencia no solo beneficia al creyente, sino que glorifica a Dios. Elena de White enseña que Dios no pide nada que no sea para nuestro bien. Cada mandato divino está impregnado de amor y sabiduría. Confiar en Dios implica creer que su voluntad es mejor que la nuestra, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. El capítulo concluye reafirmando que la obediencia es el fruto natural de una relación viva con Cristo. No es una carga pesada, sino un privilegio. Cuando el creyente ama a Dios, obedecer se convierte en un gozo, porque refleja el deseo de vivir en armonía con aquel que dio su vida por amor. En resumen, el capítulo 7 enseña que la obediencia cristiana, lejos de ser opresiva, es una experiencia liberadora y gozosa. Cuando el corazón ha sido transformado por la gracia, obedecer a Dios es la expresión natural del amor y la evidencia de una fe viva. La verdadera felicidad no se encuentra en hacer la propia voluntad, sino en caminar cada día en obediencia confiada al Dios que ama y salva. ¿Cómo se crece en la vida cristiana? Después de haber aceptado a Cristo, consagrado la vida y aprendido a obedecer con gozo, surge la necesidad de avanzar espiritualmente. Este capítulo enseña que el crecimiento cristiano no es automático ni instantáneo, sino un proceso vivo, continuo y profundamente ligado a la comunión diaria con Cristo. La autora comienza aclarando que la vida cristiana es comparada frecuentemente en la Biblia con el crecimiento natural. Así como una planta no crece de manera abrupta ni forzada, sino mediante un proceso constante y silencioso, así también el creyente crece espiritualmente al permanecer en Cristo.
El crecimiento no es obra del esfuerzo humano aislado, sino el resultado de una relación viva con el Salvador. Elena de White enfatiza que Cristo es la fuente de toda vida espiritual. Sin Él, no hay crecimiento posible. Así como la rama no puede producir fruto si está separada de la vid, el creyente no puede desarrollarse espiritualmente si no permanece unido a Cristo. Esta unión no es simbólica, sino real y práctica, manifestada en la dependencia diaria del Señor. Uno de los puntos centrales del capítulo es la enseñanza sobre la dependencia constante. Muchos creyentes comienzan bien su vida cristiana, confiando plenamente en Dios, pero con el tiempo intentan avanzar por sus propias fuerzas. Esto conduce al estancamiento espiritual. Elena de White enseña que el crecimiento verdadero ocurre cuando el creyente reconoce su necesidad constante de Cristo, no solo al inicio, sino en cada etapa del camino. La autora explica que el crecimiento espiritual no consiste únicamente en adquirir conocimiento religioso. Aunque el estudio de la Biblia es esencial, el conocimiento por sí solo no transforma el carácter. El crecimiento verdadero se manifiesta en una mayor semejanza a Cristo, en humildad, amor, paciencia, pureza y obediencia. El objetivo de la vida cristiana no es solo saber más, sino ser transformado. Elena de White destaca la importancia de la palabra de Dios como alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento diario para crecer y mantenerse fuerte, el alma necesita nutrirse constantemente de la Biblia. La palabra fortalece la fe, corrige el error y guía al creyente en el camino correcto. Sin este alimento, la vida espiritual se debilita. Otro aspecto fundamental del crecimiento en Cristo es la oración. La autora describe la oración como el medio por el cual el creyente mantiene una comunicación viva con Dios. A través de la oración, el alma se fortalece, recibe dirección y encuentra consuelo. La oración no es un deber mecánico, sino una conversación sincera con un Padre amoroso. El capítulo también enseña que el crecimiento cristiano implica confianza y entrega continua. El creyente debe aprender a confiar en Dios no solo en los momentos de crisis, sino también en las circunstancias cotidianas. Cada decisión, cada desafío y cada prueba son oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios. Elena de White aclara que el crecimiento espiritual no significa ausencia de luchas. Al contrario, a medida que el creyente avanza, puede volverse más consciente de sus defectos y debilidades. Esto no debe llevar al desaliento, sino a una mayor dependencia de la gracia de Cristo. Ver nuestras imperfecciones es una señal de crecimiento, no de retroceso. La autora también aborda el peligro de la comparación espiritual. Compararse con otros creyentes puede conducir al orgullo o al desaliento. Dios trata con cada persona de manera individual. El crecimiento no se mide comparándose con otros, sino examinando si se avanza en amor, fe y obediencia a Dios. El capítulo enfatiza que el crecimiento cristiano es una obra conjunta entre Dios y el ser humano. Dios provee la gracia, el poder y la dirección, pero el creyente debe cooperar con esa gracia. Esta cooperación se manifiesta en hábitos espirituales saludables, como el estudio bíblico, la oración, la obediencia y la comunión con otros creyentes. Elena de White también enseña que el crecimiento en Cristo produce fruto visible. Una vida transformada, un espíritu amable, una actitud perdonadora y un deseo de servir a otros son evidencias de una fe viva. El crecimiento no es solo interno, se refleja en la manera en que el creyente se relaciona con los demás. Otro punto importante es que el crecimiento cristiano requiere paciencia. Así como una planta no da fruto inmediatamente después de ser sembrada, el creyente necesita tiempo para desarrollarse espiritualmente. Dios no espera perfección instantánea, sino fidelidad y disposición para aprender. La perseverancia es clave en este proceso. La autora advierte contra el desaliento cuando el crecimiento parece lento. Dios obra muchas veces de manera silenciosa, y los resultados no siempre son visibles de inmediato. Sin embargo, cada acto de fe, cada decisión de obediencia y cada momento de comunión con Dios contribuyen al desarrollo espiritual. El capítulo concluye con una invitación a permanecer en Cristo. Elena de White reafirma que todo crecimiento verdadero fluye de esta relación viva.
Cuando el creyente mantiene sus ojos puestos en Jesús, confía en su poder y se apoya en su gracia, el crecimiento ocurre de manera natural. En resumen, el capítulo 8 enseña que el crecimiento en Cristo es una experiencia continua que depende de la unión diaria con Él. No es el resultado del esfuerzo humano aislado, sino de una relación viva basada en la fe, la oración y la palabra de Dios. Al permanecer en Cristo, el creyente crece en gracia, carácter y gozo espiritual, reflejando cada vez más la imagen de su Salvador. La vida cristiana se vive en el servicio. Después de hablar del crecimiento en Cristo, la autora muestra que ese crecimiento no es un fin en sí mismo, sino que se expresa naturalmente en una vida dedicada a bendecir a otros. El cristiano no ha sido llamado a una experiencia pasiva o aislada, sino a una vida activa de amor, trabajo y testimonio. Desde el inicio, Elena de White deja claro que todo verdadero seguidor de Cristo es llamado a trabajar. No todos realizan el mismo tipo de labor, pero todos tienen un lugar en el plan de Dios. El cristianismo no consiste solo en recibir bendiciones espirituales, sino en convertirse en un canal por el cual esas bendiciones fluyen hacia otros. Quien recibe la gracia de Dios está llamado a compartirla. La autora enfatiza que el trabajo cristiano no se limita al púlpito ni a las actividades religiosas formales. El servicio a Dios abarca toda la vida, el hogar, el trabajo diario, las relaciones sociales y las responsabilidades cotidianas. Son campos donde el cristiano puede glorificar a Dios. La religión verdadera se manifiesta en la fidelidad en lo pequeño tanto como en lo grande. Elena de White presenta a Cristo como el ejemplo supremo de una vida de servicio. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Pasó gran parte de su vida realizando labores sencillas, compartiendo con personas comunes y atendiendo necesidades prácticas. En su vida vemos que el trabajo humilde, realizado con espíritu de amor, tiene un valor eterno. Un punto clave del capítulo es que el trabajo cristiano no es una carga, sino una bendición. Cuando el creyente trabaja motivado por el amor de Cristo, encuentra gozo y propósito. El servicio desinteresado fortalece la fe, desarrolla el carácter y mantiene al cristiano espiritualmente saludable. La inactividad espiritual, en cambio, conduce al estancamiento y al egoísmo. La autora enseña que cada persona ha recibido talentos de Dios, y estos talentos no fueron dados para ser enterrados, sino para ser usados en beneficio de otros. Algunos talentos son visibles, otros parecen pequeños, pero todos son valiosos ante Dios. El Señor no juzga por la magnitud del talento, sino por la fidelidad con que se utiliza. Elena de White también destaca la importancia de servir con amor, no por reconocimiento o recompensa. El servicio motivado por el deseo de ser visto o alabado pierde su valor espiritual. Dios ve el corazón, y honra el trabajo realizado en silencio, con humildad y sinceridad. El capítulo subraya que el servicio cristiano incluye una preocupación genuina por el bienestar físico, emocional y espiritual de los demás. Cristo atendía las necesidades integrales de las personas. Alimentaba al hambriento, consolaba al triste, sanaba al enfermo y enseñaba la verdad. De la misma manera, el creyente está llamado a reflejar el amor de Cristo en acciones concretas. Otro aspecto importante es la relación entre el trabajo y el crecimiento espiritual. Elena de White explica que el servicio fortalece la fe. Al trabajar por otros, el creyente experimenta la realidad del poder de Dios y desarrolla una confianza más profunda en Él. Muchas dudas se disipan cuando la fe se pone en acción. La autora también advierte contra la idea de que solo ciertos tipos de trabajo son espirituales. Cualquier labor realizada con fidelidad y espíritu cristiano es aceptada por Dios. El trabajo honesto, hecho con integridad y diligencia, es una forma de adoración. Dios es glorificado cuando sus hijos cumplen responsablemente con sus deberes diarios. El capítulo aborda el peligro del egoísmo espiritual. Algunos se concentran tanto en su propio crecimiento que olvidan la misión de servir. Elena de White enseña que una fe que no se comparte se debilita. El amor crece cuando se ejerce, y la fe se fortalece cuando se pone al servicio de otros.
La autora también resalta que el trabajo cristiano debe realizarse con sabiduría y equilibrio. Dios no llama a nadie a descuidar su familia o su salud en nombre del servicio. El verdadero servicio cristiano armoniza todas las áreas de la vida y se realiza bajo la guía del Espíritu Santo. Elena de White enseña que el servicio cristiano es una preparación para la vida eterna. En el cielo, los redimidos no vivirán en ociosidad, sino en una actividad gozosa. El servicio aquí en la tierra desarrolla el carácter y capacita al creyente para responsabilidades mayores en el reino de Dios. El capítulo también destaca que el servicio cristiano es una forma poderosa de testimonio. Muchas personas son alcanzadas no tanto por sermones, sino por actos de bondad, paciencia y amor desinteresado. Una vida coherente habla con más fuerza que muchas palabras. La autora anima a los creyentes a no despreciar las oportunidades pequeñas de servir. Un gesto amable, una palabra de ánimo o una ayuda oportuna pueden tener un impacto eterno. Dios usa las acciones sencillas, realizadas con amor para tocar corazones y revelar su carácter. El capítulo concluye con un llamado a vivir una fe activa. Elena de White reafirma que la vida cristiana no es una experiencia centrada en uno mismo, sino una vida entregada al servicio de Dios y de los demás. Al trabajar por otros, el creyente experimenta una alegría profunda y duradera. En resumen, el capítulo 9 enseña que el crecimiento en Cristo se manifiesta naturalmente en una vida de servicio fiel. El trabajo cristiano, realizado con amor y humildad, glorifica a Dios, bendice a otros y fortalece la fe del creyente. Vivir para servir no es una pérdida, sino el camino hacia una vida plena y significativa en Cristo. El conocimiento personal de Dios. Después de hablar del servicio y del trabajo como fruto natural de la fe, ahora muestra que toda obra auténtica fluye de una relación viva con Dios. No se trata de conocer datos acerca de Él, sino de conocerlo íntimamente, como un Padre cercano, amoroso y fiel. La autora comienza aclarando que muchas personas poseen un conocimiento superficial de Dios, han escuchado sermones, leído textos bíblicos o aprendido doctrinas, pero no han desarrollado una relación personal con Él. Este conocimiento intelectual, aunque importante, no es suficiente para sostener una vida cristiana firme. El verdadero conocimiento de Dios transforma el carácter y fortalece la fe. Elena de White enfatiza que Dios desea revelarse a sus hijos. No es un ser distante ni inaccesible. Desde el principio, Dios ha buscado comunicarse con la humanidad, y lo ha hecho de dos maneras principales, a través de su palabra y de sus obras. La Biblia y la naturaleza son medios por los cuales Dios se da a conocer. La naturaleza, según la autora, es un libro abierto que revela el carácter de Dios, el orden del universo, la belleza de la creación, la provisión constante y el cuidado de cada criatura hablan de un Dios sabio, poderoso y bondadoso. Aunque el pecado ha distorsionado esta revelación, todavía se pueden percibir claras evidencias del amor y la providencia divina en el mundo natural. Sin embargo, Elena de White aclara que la revelación más clara de Dios se encuentra en la Biblia. En las Escrituras, Dios habla directamente al corazón humano. Allí se revela su carácter, su voluntad y su plan de salvación. La Biblia no fue dada solo para informar, sino para transformar. A través de ella, el creyente aprende a confiar en Dios y a caminar en sus caminos. La autora destaca que el conocimiento de Dios no se adquiere de manera automática, requiere tiempo, dedicación y un espíritu humilde. El estudio superficial de la Biblia no produce un conocimiento profundo. Es necesario acercarse a la palabra con oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Solo así la verdad puede ser comprendida y aplicada correctamente. Un punto clave del capítulo es que conocer a Dios produce confianza. Cuando el creyente entiende el carácter de Dios, su amor, justicia y fidelidad, aprende a confiar en Él aún en medio de las pruebas. La desconfianza hacia Dios suele surgir de una comprensión equivocada de su carácter. Al conocerlo mejor, el temor se disipa y la fe se fortalece. Elena de White también aborda el tema del sufrimiento y las pruebas. Muchas personas cuestionan a Dios cuando enfrentan dificultades,
pensando que Él las ha abandonado o castigado. La autora explica que estas ideas surgen de una comprensión incompleta del carácter divino. Al estudiar la palabra y observar la manera en que Dios ha obrado en la historia, el creyente aprende que Dios utiliza incluso las pruebas para el bien de sus hijos. La autora subraya que Cristo es la revelación perfecta de Dios. En la vida, palabras y acciones de Jesús se manifiesta el carácter del Padre. Quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Jesús vino para disipar las falsas ideas acerca de Dios y mostrar que Él es compasivo, paciente y lleno de gracia. Mirar a Cristo es el camino más seguro para conocer el corazón de Dios. El capítulo también enseña que el conocimiento de Dios es progresivo. A medida que el creyente camina con Él, su comprensión se profundiza. Dios no revela todo de una vez, sino paso a paso, según la capacidad espiritual de cada persona. Este crecimiento continuo mantiene viva la relación con Dios y evita una fe estática. Elena de White advierte contra el peligro de ignorar la palabra de Dios. Muchos desean conocer la voluntad divina, pero descuidan el estudio de las Escrituras. La autora afirma que nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no estudia su palabra con reverencia y constancia. Allí se encuentra la guía segura para la vida y la fe. Otro aspecto importante es que el conocimiento de Dios debe conducir a la obediencia y al amor. Conocer a Dios y no reflejar su carácter es una contradicción. A medida que el creyente lo conoce, su vida comienza a reflejar su amor, justicia y misericordia. El conocimiento verdadero siempre produce transformación. La autora también enfatiza que el conocimiento de Dios trae paz al corazón. En un mundo lleno de incertidumbre, conocer a Dios proporciona seguridad. Saber que Él gobierna, que cuida de sus hijos y que cumple sus promesas fortalece al creyente en medio de cualquier circunstancia. El capítulo destaca que el conocimiento de Dios no es exclusivo de unos pocos. Dios se revela a todos los que lo buscan con sinceridad. No importa el nivel de educación ni la posición social, todo corazón humilde puede conocer a Dios y disfrutar de una relación personal con Él. Elena de White concluye el capítulo con un llamado a buscar a Dios con perseverancia. El conocimiento de Dios no es una meta que se alcanza y se deja atrás, sino una experiencia continua. Cada día ofrece nuevas oportunidades para conocerlo mejor, confiar más profundamente en Él y reflejar su carácter. En resumen, el capítulo 10 enseña que el verdadero conocimiento de Dios es esencial para una vida cristiana sólida. Este conocimiento se obtiene mediante la palabra, la oración y la contemplación de Cristo. Al conocer a Dios, el creyente encuentra confianza, paz y una relación viva que sostiene toda su experiencia espiritual. Desde el inicio, Elena de White aclara que la oración no cambia a Dios, sino que cambia al que ora. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, pero desea que acudamos a Él para fortalecer nuestra fe y dependencia. La oración abre el corazón a la influencia divina y prepara al creyente para recibir las bendiciones que Dios ya está dispuesto a conceder. La autora explica que la oración es tan esencial para la vida espiritual como la respiración lo es para el cuerpo. Así como el cuerpo no puede vivir sin aire, el alma no puede mantenerse espiritualmente sana sin una comunión constante con Dios. Cuando la oración es descuidada, la vida espiritual se debilita y el creyente queda vulnerable al desánimo y a la tentación. Elena de White enfatiza que la oración debe ser sincera y personal. No se trata de repetir palabras aprendidas ni de usar un lenguaje elaborado para impresionar. Dios escucha el clamor del corazón humilde. Las oraciones más sencillas, nacidas de una necesidad genuina, son preciosas ante Él. La sinceridad es más importante que la elocuencia. Un punto central del capítulo es que la oración es un diálogo, no un monólogo. Muchas personas hablan a Dios, pero no se toman el tiempo para escucharlo. Dios habla al creyente a través de su palabra, de la conciencia y de la obra del Espíritu Santo. La oración eficaz incluye tanto hablar como escuchar con atención y reverencia. La autora también enseña que la oración debe realizarse con fe. Orar sin creer que Dios escucha o responde es una contradicción. La fe se basa en las promesas de Dios,
no en sentimientos. Aun cuando el creyente no sienta una respuesta inmediata, debe confiar en que Dios actúa de acuerdo con su voluntad y en el tiempo perfecto. Elena de White aborda el tema de las oraciones no respondidas. Muchas personas se desaniman cuando no reciben lo que piden. La autora explica que Dios responde siempre, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces Dios dice no o espera porque ve un bien mayor que el creyente no puede percibir. La confianza en la sabiduría divina es esencial. Otro aspecto importante es la relación entre la oración y la obediencia. La autora afirma que no podemos esperar respuestas claras si estamos viviendo en desobediencia consciente. El pecado no confesado interfiere con la comunión con Dios. Sin embargo, Dios no rechaza al que viene a Él con un corazón arrepentido. La confesión sincera restaura la relación y renueva la comunión. El capítulo destaca la importancia de la oración privada. Aunque la oración pública y familiar tiene su lugar, la comunión personal con Dios es indispensable. En el silencio de la oración privada, el creyente puede abrir su corazón sin reservas y recibir dirección divina. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar, dejando un ejemplo claro para sus seguidores. Elena de White también subraya el valor de la oración constante. Esto no significa estar siempre de rodillas, sino mantener una actitud de dependencia y comunión con Dios a lo largo del día. Pensamientos elevados, breves oraciones silenciosas y una disposición a buscar la voluntad de Dios fortalecen la vida espiritual. La autora explica que la oración fortalece al creyente frente a la tentación. En momentos de debilidad, la oración conecta al alma con el poder divino. Muchos caen porque intentan enfrentar las pruebas con sus propias fuerzas. La oración es el medio por el cual se recibe fuerza sobrenatural para resistir el mal. El capítulo también enseña que la oración desarrolla el carácter. Al pasar tiempo con Dios, el creyente es transformado. El orgullo se debilita, el amor crece y el corazón se vuelve más sensible a la voluntad divina. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia al que ora. Elena de White enfatiza que la oración no debe ser egoísta. Aunque es correcto presentar necesidades personales, la oración cristiana incluye intercesión por otros. Orar por los demás amplía el corazón y fortalece el espíritu de amor. Dios se agrada cuando sus hijos oran unos por otros con sinceridad. La autora advierte contra la negligencia en la oración durante los tiempos de prosperidad. Muchos buscan a Dios intensamente en la dificultad, pero lo olvidan cuando todo parece ir bien. La verdadera comunión con Dios debe mantenerse en toda circunstancia, reconociendo que dependemos de Él en todo momento. El capítulo concluye con una invitación a valorar la oración como un privilegio sagrado. Elena de White recuerda que, gracias a Cristo, el creyente puede acercarse a Dios con confianza, sabiendo que es escuchado. La oración abre el cielo al alma humana y fortalece la relación con el Padre. En resumen, el capítulo 11 enseña que la oración es un medio esencial de comunión con Dios. A través de ella, el creyente recibe fortaleza, dirección y paz. La oración sincera, constante y llena de fe mantiene viva la relación con Dios y sostiene la vida cristiana en todo momento. La duda, lejos de tratarla como un pecado imperdonable, la autora la presenta como una realidad humana que, si se maneja correctamente, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la fe. Este capítulo ofrece consuelo, orientación y esperanza a quienes enfrentan incertidumbre espiritual. Desde el inicio, Elena de White reconoce que la duda no es exclusiva de los débiles o inexpertos en la fe. Incluso creyentes sinceros y comprometidos pueden experimentar momentos de incertidumbre. La causa principal de la duda, según la autora, no suele ser la falta de evidencias, sino una comprensión incompleta del carácter de Dios o una confianza excesiva en los sentimientos humanos. La autora explica que muchos esperan sentir siempre seguridad y gozo como prueba de que Dios está con ellos. Cuando esos sentimientos desaparecen, surgen la duda y el temor. Elena de White aclara que la fe no debe basarse en emociones, ya que éstas cambian constantemente. La fe verdadera se apoya en las promesas firmes de Dios, no en sensaciones temporales.
Un punto clave del capítulo es la diferencia entre duda honesta y incredulidad voluntaria. La duda honesta surge de preguntas sinceras y del deseo de comprender mejor la verdad. Dios no rechaza a quien busca respuestas con un corazón humilde. La incredulidad, en cambio, es el rechazo consciente de la luz y de la verdad. Elena de White anima a no confundir estas dos actitudes. La autora destaca que una de las causas más comunes de la duda es mirarse a uno mismo en lugar de mirar a Cristo. Cuando el creyente se concentra en sus errores, debilidades y fracasos, fácilmente pierde la confianza. Elena de White invita a fijar los ojos en Jesús, no en la propia imperfección. La salvación no depende de la fuerza humana, sino del poder y la fidelidad de Cristo. El capítulo también aborda las dudas relacionadas con la Biblia. Algunas personas se sienten perturbadas por pasajes difíciles o por aparentes contradicciones. La autora enseña que la palabra de Dios es profunda y que no todo puede ser comprendido de inmediato. La existencia de misterios no invalida la verdad de la Biblia. Al contrario, revela su profundidad divina. La humildad intelectual es esencial para el crecimiento espiritual. Elena de White advierte contra el peligro de alimentar la duda mediante conversaciones negativas o lecturas que debilitan la fe. La mente humana es influenciable, y lo que se permite entrar en ella moldea la experiencia espiritual. La autora anima a rodearse de influencias que fortalezcan la fe y a dedicar tiempo al estudio de la palabra y la oración. Un énfasis importante del capítulo es que la obediencia precede a la comprensión plena. Muchas personas esperan entender todo antes de obedecer, pero Dios llama a confiar y actuar por fe. A medida que el creyente camina en obediencia, la luz aumenta y las dudas se disipan. La fe se fortalece al ser puesta en práctica. La autora explica que la duda persistente debilita la vida espiritual y roba la paz. Por eso, no debe ser acariciada ni justificada. Aunque las preguntas sinceras tienen su lugar, el creyente debe decidir confiar en Dios incluso cuando no tiene todas las respuestas. La fe madura aprende a descansar en el carácter de Dios. Elena de White también recuerda que Dios ha dado abundantes evidencias de su amor y fidelidad de la cruz de Cristo, las promesas de la Biblia, la experiencia personal y el testimonio de otros creyentes. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado ayuda a enfrentar las dudas del presente. El capítulo enfatiza que la duda no se vence solo con argumentos intelectuales, sino con una relación viva con Dios, la oración sincera, el estudio constante de la palabra y la comunión con otros creyentes fortalecen la fe. La experiencia personal con Dios es una de las evidencias más poderosas contra la duda. La autora anima a quienes luchan con dudas a no aislarse. Compartir las luchas con creyentes maduros puede traer claridad y ánimo. Dios usa a otros para fortalecer la fe y brindar apoyo en momentos de incertidumbre. Elena de White concluye el capítulo con un llamado a elegir la fe. Aunque la duda pueda surgir, el creyente tiene la responsabilidad de decidir en quién confiar. Dios no exige una fe ciega, sino una confianza basada en su carácter probado. Elegir confiar en Dios trae paz, seguridad y estabilidad espiritual. En resumen, el capítulo 12 enseña que la duda es una experiencia común, pero no debe gobernar la vida cristiana. Al mirar a Cristo, confiar en las promesas de Dios y caminar en obediencia, el creyente puede superar la duda y fortalecer su fe. La confianza en Dios es el ancla segura del alma, el gozo verdadero. Este gozo no depende de las circunstancias externas ni de la ausencia de problemas, sino de una relación viva, constante y confiada con Dios. El capítulo actúa como una culminación espiritual de todo el libro, mostrando que la fe genuina produce paz, esperanza y alegría profunda. Desde el comienzo, la autora aclara que muchos cristianos viven con una idea equivocada de la vida espiritual, creyendo que seguir a Cristo implica una existencia triste, llena de renuncias y sacrificios sin recompensa. Elena de White confronta esta visión errónea y afirma que el cristianismo auténtico es una fuente constante de gozo, aún en medio de pruebas. El gozo cristiano, explica la autora, no nace de los sentimientos humanos ni de la prosperidad material. Surge de la certeza de ser aceptados por Dios,
perdonados por medio de Cristo y sostenidos por su amor. Cuando el creyente comprende plenamente su posición como hijo de Dios, el temor y la ansiedad pierden su dominio. Uno de los énfasis centrales del capítulo es que el gozo se pierde cuando el cristiano vive mirando constantemente sus faltas. Aunque la confesión y el arrepentimiento son esenciales, una actitud permanente de autoacusación conduce al desaliento. Elena de White enseña que, una vez confesado el pecado, el creyente debe aceptar el perdón divino y seguir adelante con gratitud y esperanza. La autora señala que Satanás se complace en mantener a los creyentes en un estado de tristeza y culpa constante, porque sabe que esto debilita el testimonio cristiano. Un cristiano sin gozo da una imagen distorsionada del carácter de Dios. En cambio, una vida llena de gozo glorifica a Dios y atrae a otros hacia Él. Elena de White enfatiza que el gozo cristiano está profundamente ligado a la gratitud. Reconocer las bendiciones de Dios, aun las pequeñas, transforma la perspectiva de la vida. La gratitud dirige la mente hacia la bondad divina y fortalece la fe. Un corazón agradecido es un terreno fértil para el gozo espiritual. El capítulo también enseña que el gozo se cultiva al confiar plenamente en Dios. Muchas personas viven angustiadas por el futuro, cargando preocupaciones que Dios nunca les pidió llevar. La autora recuerda que Cristo invitó a sus seguidores a descansar en Él. Confiar en que Dios gobierna y cuida de sus hijos trae una paz profunda que se transforma en gozo. Elena de White aclara que el gozo cristiano no elimina las pruebas ni el sufrimiento. Los creyentes enfrentan dificultades como cualquier otra persona. Sin embargo, la diferencia radica en la esperanza que los sostiene. El gozo cristiano puede coexistir con el dolor, porque se basa en la seguridad de la presencia y las promesas de Dios. La autora destaca la importancia de hablar de las bondades de Dios. Compartir testimonios de lo que Dios ha hecho fortalece la fe propia y la de otros. Cuando el creyente se enfoca constantemente en problemas y fracasos, el gozo se debilita. Hablar de la fidelidad divina renueva el ánimo y glorifica a Dios. Otro aspecto importante es la relación entre el gozo y el servicio. Elena de White explica que una vida dedicada a bendecir a otros experimenta un gozo especial. El egoísmo roba la alegría, mientras que el amor desinteresado la multiplica. Cristo mismo experimentó gozo al servir, aun cuando ese servicio implicó sacrificio. El capítulo también aborda la influencia del pensamiento. La autora enseña que la mente debe ser disciplinada para enfocarse en lo bueno, lo puro y lo verdadero. Alimentar pensamientos negativos, quejas y temores apaga el gozo espiritual. La comunión con Dios ayuda a renovar la mente y a mantener una actitud positiva y confiada. Elena de White anima a los creyentes a reflejar el gozo de Cristo en su trato con los demás. Un espíritu amable, palabras alentadoras y una actitud serena son poderosos testimonios del Evangelio. El gozo cristiano no es ruidoso ni superficial, sino profundo y constante. La autora también subraya que el gozo es una fortaleza espiritual. Un creyente gozoso enfrenta las tentaciones con mayor firmeza y las pruebas con mayor resistencia. El gozo en el Señor renueva las fuerzas y sostiene al alma en los momentos difíciles. El capítulo concluye con una invitación a vivir una fe confiada y alegre. Elena de White recuerda que Cristo desea que sus seguidores disfruten de una relación plena con Él. No fueron llamados a vivir bajo una carga de temor, sino a caminar en libertad, paz y esperanza. En resumen, el capítulo 13 enseña que el gozo en el Señor es el fruto natural de una vida entregada a Cristo. Este gozo no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva con Dios, basada en la fe, la gratitud y la confianza. Al aceptar el amor de Dios y descansar en sus promesas, el creyente puede experimentar una alegría profunda y duradera que ilumina toda su vida.